bíblico de este día. Gracias al hermano Oscar por la presentación. Eh, bueno, también de igual forma le damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que se conectan a través de la plataforma Zoom. Como todos saben, todos los domingos tenemos lo que es la conferencia pública donde tratamos temas concerniente a, bueno, son temas bíblicos que nos ayudan más a fortalecer lo que es nuestra fe y muchas veces tocamos temas que son, bueno, todos los temas que tocamos son de índole eh, espiritual para nuestra fe, para que nuestras bases de nuestra convicción, de nuestro conocimiento esté fundamentado sobre la palabra de Dios. Y en este día que vamos a comenzar nuevos temas, es para mí una alegría poder traer, siempre poder compartir esta palabra que nos ayuda a ir creciendo poco a poco y ir viendo qué es lo que, cómo debemos de estar firmes con lo que hemos creído y conocemos. Eh, este tema que vamos a estar viendo, por lo menos en estos dos domingos, es un tema hasta cierto punto es bastante difícil y complicado para poderlo hablar a personas que han nacido en una, ¿cómo decir? En unas, tal vez, denominaciones donde el concepto del Espíritu Santo va alejado mucho de lo que en realidad la Biblia quiere hablar sobre ello. Hoy en día hay eh, tantas iglesias, tantas denominaciones, que este tema que vamos a tratar el día de ahora lo han denominado como el Espíritu Santo, como la tercera persona independiente de Dios y de su Hijo Jesús. Y le llaman a todo esto la Trinidad. Y en realidad, aparentemente hay dos, tres versículos que pueden tal vez apoyar este tema, aquellos que creen en esta doctrina. Y el día de ahora lo que voy a tratar es de ver en realidad la Biblia qué dice acerca del Espíritu Santo. O sea, muchas veces nosotros lo hemos escuchado o hemos escuchado muchas veces algún concepto allá afuera y tal vez los que hemos crecido y nacido acá no hayamos tanta dificultad. Pero cuando escuchamos personas con este tipo de enseñanza que va alejado de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que a la hora de irse a las Escrituras hay ciertos versículos que los interpretan de una manera que en realidad el texto quiere decir. Entonces, lo que vamos a tratar en esta mañana es de comprender qué es lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Y para tratar de comprender cuando tenemos visitas que están interesados o personas que reciben el curso por correspondencia o alguna vez que hemos tratado de hablar con alguien sobre este tema, bueno, los hermanos que nos han estado dando clases a lo largo de toda nuestra vida, una de las observaciones que ellos decían de que cada vez que nosotros vengamos a tratar temas de doctrinas que son contrarias allá afuera, las personas tienen que alejarse de todas las concepciones, todos los ciertos argumentos que traen y poder comprender, o sea, despojarnos de todo ello y lograr comprender qué es lo que la Biblia en realidad quiere decir. Hay bastantes temas bastante difíciles
de que muchas veces encontramos, necesitamos un poquito de esfuerzo para poder comprenderlo. Y este tema es uno de ellos. Este tema allá afuera, la vasta mayoría, si uno se pone a hablar o buscar información, puede ser de libros, puede ser información a través de la internet. Cuando vamos y digitamos el nombre o el tema, queremos buscar información sobre el tema del Espíritu Santo, lo primero que nos aparece es que el Espíritu Santo para ellos es la tercera persona en la Trinidad. Y vamos a ver en este estudio en realidad en qué consiste, qué es, o sea, porque sí, en las escrituras lo vemos, o sea, vemos podríamos decir, en los evangelios específicamente, esta frase, Espíritu Santo, pero a la hora de que nosotros vamos a ir viendo este tipo de temas, siempre es recomendable de ir viendo las palabras, o sea, de ir viendo, porque muchas veces el lenguaje, las palabras que nosotros encontramos en la Biblia, ya a nuestro idioma, las palabras varían. Entonces, quiero comenzar primero con la palabra espíritu. Todos sabemos que la palabra espíritu en, en los idiomas originales, en el hebreo, la palabra que aparece es ruach. Y en el Nuevo Testamento, la palabra espíritu, la que aparece en griego, es neuma. Y fíjense que estaba viendo que es bastante interesante porque en nuestra Biblia, Reina Valera, que es la que utilizamos nosotros en la Biblia de Valera, Reina Valera del 60, la palabra original donde ha sido traducido espíritu aparece Ruach, pero en otras veces la palabra ha sido colocada ha sido traducida como viento, aliento o soplo. Entonces, y muchas veces va a depender en el contexto que el versículo o la palabra aparece. Entonces, hay veces es importante conocer, o sea, no es necesario que sepamos de hebreo y griego, pero hay ciertas palabras que son importantes para que nosotros comprendamos en qué contextos eh, fueron dichas, fueron escritas. Y hay veces lo que nosotros podemos ver es que, por ejemplo, la palabra diablo y Satanás, ya en el idioma que han sido traducidos de los idiomas originales, algunas veces esas palabras nomás solo fueron transliteradas en algunos momentos, en algunos textos, en otras fueron dejadas. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver eh, en sí, qué es el Espíritu Santo, qué nos quiere decir la Biblia a través del Espíritu Santo. Eh, como dije, la mayoría de iglesias afirman que el Espíritu Santo es una tercera persona independiente de la llamada Trinidad. Pero aparte, como les digo, de 2 o 3 versículos, y muchas veces esos pasajes, lo que trata de hacer, lo que hace es personificar. O sea, eh, hay un versículo donde dice que no se debe de contristar al Espíritu. Entonces muchas personas dicen, miren, allí dice que no debemos de poner triste al Espíritu Santo. Entonces lo enfocan como que actúa por sí solo. Y en realidad, como vamos a ver, no. O sea, la palabra Espíritu Santo que aparece en la Biblia tiene, ¿cómo se llama? Connotaciones directamente con Dios. O sea, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es su poder para llevar a cabo determinada acción que Dios quiere, desea y se hace. Eh, hay, 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 hay
También otra cosa que quiero que vamos a ver en esta clase es que en las escrituras el Espíritu de Dios y también poder del Altísimo se utilizan a menudo como sinónimos paralelos. Y otra cosa que tenemos mucho cuidado, que tenemos que tener mucho cuidado, porque solo la palabra espíritu, en la palabra espíritu en el idioma griego es neuma, y no llevan mayúsculas, pero cuando las traducen ya el traductor la pone al español, ya le pone una letra mayúscula o muchas veces le ponen un artículo, cosa que en el idioma griego algunas palabras son neutras. O sea, hay tres géneros en el idioma griego: femenino, masculino o neutro. Entonces, y la palabra espíritu en el griego es neutro. Así que vamos a ver cuáles son las funciones del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Y voy a tratar de categorizarla en tres áreas principales. Primeramente, el Espíritu de Dios en la creación. Y quiero que busquemos en el libro veamos, permítame. Vamos a buscar una de las definiciones que la Biblia nos da con respecto a la palabra espíritu en las Sagradas Escrituras. Cuando Dios habla, hay una expulsión de su aliento al hablar. Su palabra es poder. Cuando Dios pronuncia algo, eso se hace realidad. Y eso nosotros lo vemos a través del primer libro, el libro de Génesis. Busquemos en el libro de Génesis, capítulo 1, desde el puro principio, para lograr entender en qué contexto la palabra espíritu va en las Sagradas Escrituras en diferentes partes. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y nosotros, al leer todo el relato de la creación, comienza a describirnos cuando Dios comienza a crear y a formar las cosas, ¿qué es lo que utiliza? ¿O qué es lo que Dios hace? Lo que Dios hace es decir con su palabra tal cosa y eso se hace. Y eso lo confirman a lo largo de varios versículos que quiero que veamos. Busquemos, quiero ver, eh, en Hebreos capítulo 11. Voy a citar, vamos a ver quizás varios versículos para entender esta idea. ¿Cuándo es que la palabra espíritu que va asociada con Dios se está refiriendo a su poder, a ese poder de crear y de hacer las cosas? Hebreos capítulo 11 dice así, perdón, capítulo 11, Hebreos 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo fue constituido todo el universo? ¿Por medio de quién? Por medio de su palabra. Veamos algo ahí, que todo fue hecho por medio de su palabra. Si vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Busquemos, quiero ver,
Job capítulo 33, versículo 4. Job capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Eh, eh, bueno, voy a leer otro salmo. Dice el Salmo 33, 6: por la palabra de Dios y el aliento de su boca, yo hice esto. Jeremías dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias con mi gran poder. Entonces, si nosotros vemos los textos o los versículos que estamos viendo, que espíritu va acompañado, o sea, esa fuerza, ese poder que Dios manda a hacer las cosas. ¿Cuál es la función? Su función es darle vida. Hay otro salmo que dice, un salmo de David, que pensé que lo había anotado, pero dice que Dios crea sus espíritus, crea sus espíritus para darle vida a la tierra. ¿Y quiénes son sus espíritus? ¿Quiénes son? O sea, ¿qué hace su espíritu con su creación? O sea, con nosotros mismos. O sea, Dios nos da su aliento para que cada uno de nosotros tengamos vida. Entonces, es bien interesante de que en los pasajes que hemos visto de la creación, los términos que ha usado son espíritu, poder, palabra, aliento, boca. O sea, lo que nos dice que Dios dijo tal cosa y se hace. O sea, eso es lo que está, podemos ver cuando asociamos la palabra espíritu que va unida con Dios. Quiero ver. Y en el Nuevo Testamento siempre va por la misma idea. Busquemos Lucas, capítulo 1. Cuando el ángel se le aparece a María, y le lleva el mensaje con respecto al nacimiento de Jesús. Dice así, Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que el Espíritu de Dios podemos decir que es el poder de Dios para crear, para dar vida, pero no solo para eso. ¿En qué otros términos se utiliza la palabra Espíritu Santo en las Escrituras? Vamos a ver la otra función. En la Biblia también habla el espíritu de que Dios actúa con respecto cuando Él quiere hacer algo con un determinado eh, hombre o mujer. Por ejemplo, la Biblia menciona que nosotros recibimos la palabra por medio de los profetas, pero ellos para que escribieran, llevaran que nos llegara a nosotros toda esa información a través de estos libros, Dios tuvo que inspirarles, tuvo que intervenir su poder para que ellos actuaran. Y eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en las lecturas de los últimos días hemos visto cómo a la hora de armar o de construir lo que es el tabernáculo, eh, Dios le pide a Moisés que busque personas idóneas. Pero es bien interesante. Dios le dice exactamente quiénes tienen que ser. ¿Se recuerdan ustedes dos personajes que vimos a la hora de construir, que se buscaron personas capaces para construir lo que es el tabernáculo? Entonces dice que Dios les dio
su poder les dio capacidad para llevar dicho trabajo. Y no solo eso, en jueces, en el periodo de los jueces, vemos que Dios intervenía con personas y ahí se daba a demostrar cómo actuaba ese poder y ese espíritu de Dios. Busquemos jueces. Busquemos jueces capítulo 3. Voy a leer, quiero ver unos 3 versículos de aquí. Jueces capítulo 3, el versículo 10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risatán, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risatán. Un poquito más adelante, en el capítulo 6, versículo 34, aquí hablando ya de Gedeón, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiserritas se reunieron con él. Quiero ver, bueno, hay como 3, 4 versículos más aquí en Jueces donde vemos que el poder o el Espíritu de Dios interviene con los hombres, o sea, interviene para a realizar dichas, podríamos decir, acciones que Dios desea y quiere que pase. Y era lo mismo en el Nuevo Testamento, con los dones del Espíritu Santo. Entonces, los dones del Espíritu Santo eran más que todo, era una forma que Dios les dio la capacidad para establecer la iglesia primitiva. Estos dones que consistían en sanidad, lenguas, profecías, fueron temporales y sirvieron para confirmar la palabra, o sea, para confirmar lo que ellos habían recibido de la experiencia y de ser testigos de Jesús. Pero eso eran momentáneos, como lo fue en el tiempo de Israel, de los jueces o de los profetas. Dios intervenía con estas personas, pero para un determinado, ¿cómo podría decirle? Objetivo. O sea, y ahí eso se cambiaba, o sea, no ellos podían vivir a lo largo con ese poder. Al único que se le entregó ese poder absoluto solo fue a nuestro Señor Jesús, pero tanto a en el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo, ese poder llevaba, o esa intervención que Dios hacía con el hombre, llevaba cierta, ¿cómo decirle? Cierta limitación para un objetivo en específico. ¿Preguntas, comentarios? Dime. Solo estaba pensando que el caso de discípulos de cuando le dice a Jesús, di la palabra, no digo que entre a la casa de verdad, di la palabra e iba a sanar el enfermo. Entonces, y después le dice, yo soy yo tengo sonado a tu cargo y es interesante que dice, yo le digo a este, ve, él hace lo que quiere. Entonces, es importante, nosotros vemos que el poder que este hombre que se murió, no era otro, no era la parte, sino simplemente era su autoridad que él tenía. Y en el caso de Jesús, va a ser interesante que le dices, tú solo tienes que decir la palabra y se va a hacer. Exacto, sí. Dígame. El artículo, Sí, sí. el artículo griego es que aquí la situación es esta, Douglas, de que lo que ignoramos es cuando está hablando del don de Dios como espíritu, de su poder que él confiere, no es Espíritu Santo como su todo poder, ¿va?
Entonces, por eso es, porque nosotros podemos diferenciarlo, para que estas Biblias no podemos diferenciarlo, pero si nos vamos a un griego, más que todo, el Nuevo Testamento, que podemos ver eso, digo los hechos. ¿Verdad? Es cuando habla de Espíritu Santo, está entre corchetes el artículo. O sea que solo quiere decir Espíritu Santo, no el Espíritu Santo. Ya con esto sabemos que no está hablando del Espíritu Santo, del poder de Dios por completo, sino que un poder que Él confiere. En otras Biblias interlineales, si nos damos cuenta, está en cursivas el artículo y la contracción de él, la L, está en cursivas. Esto nos indica pues que el texto, en los textos originales no está, pero para que la gente lea lo que escriba. Entonces, esa es la diferencia. Incluso nosotros tenemos que notar también que, ¿por qué la gente dice que el Espíritu Santo es una persona? Porque le atribuye características. unos atributos que solo las personas pueden tener, pero ahí está hablando de el don de Dios. Cuando dice no contestes al Espíritu, no es el Espíritu Santo, es lo que el Espíritu que nosotros tenemos, el que Dios nos ha dado, pues, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender, vaya. Espíritu Santo dice, vendrá sobre ti y poder de la altísima seguridad. En los casos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que vino el Espíritu Santo sobre ellos, podríamos decir, poder de Dios vino sobre ellos. Es lo mismo, poder de Dios que espíritu. Que espíritu, si viene de Dios, ese espíritu es un poder. O sea, bien podemos decir nosotros, en vez de decir Espíritu Santo, yo no para no confundir a la gente, poder de Dios vino sobre ellos. Y como usted decía, sí, era momentáneo, solo para ciertos objetivos, cierta función que ellos iban a hacer, y luego ese poder Dios se lo retiraba nuevamente. Correcto. Quiero que vamos a ver un versículo donde aparentemente al Espíritu Santo se le da atributo de persona. Leonel, dígame. Sí, yo quería decirles que también la escritura es sencilla, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos, ¿verdad? El Espíritu de Dios sí da poder. El ejemplo lo tenemos en la escritura, pues Elías, Eliseo, ¿verdad? A veces nos confundimos porque dice que el poder de Dios en las personas, ¿no? ¿Verdad? Esa es una creencia que da a veces júbilo en otras iglesias, ¿verdad? Pero sabemos que el Espíritu de Dios, vaya, el ejemplo que usted ponía sobre los artesanos allá para que fabricaran el tabernáculo, ¿quién le dio sabiduría y poder para que ellos hicieran esa obra? Dios, ¿verdad? Lo mantuvo en ellos y aprendieron casi todo el pueblo, porque todos trabajaron. Entonces Dios siempre está pendiente de sus hijos, ¿verdad? En el caso de Israel. Y en el caso de nosotros como gentiles, nos ha mandado a que prediquemos un evangelio sencillo. No nos compliquemos, ¿verdad? Con que el antiguo, que en otras lenguas dice esto, que... Aunque debemos de ver de que, o sea, no podemos negar lo que en el Nuevo Testamento, cuando la primera iglesia se formó, sí era necesario. O sea, y también Jesús se los había prometido a los discípulos, que Dios iba a mandar ese poder para acompañar la predicación. O sea, y algunas cosas, o sea, aparecen bastante increíbles, algunas situaciones que ellos pudieron vivir. Por ejemplo, ¿cómo es que la sombra de Pedro sanaba o curaba? Solo la sombra que él iba y la gente las ponía y él curaba. O sea, ahí sí podemos ver cómo Dios directamente, para cuando se estableciera la primera iglesia, sí era necesario. Pero sabemos de que eso terminó cuando ya todo fue escrito. Entonces, el problema que vemos hoy en día en nuestro tiempo es que la vasta mayoría que el 80, el 90% piensa de que todo ese poder, cómo se llevaba a cabo
en la iglesia del primer siglo es lo que sucede hoy en día, pero sabemos de que lo que aconteció en aquel momento era un plan que Dios había trazado. Desde que Jesús, por ejemplo, iba a dejar a sus discípulos, el primer que estaba con ellos para apoyarles, animarles y hablarles del reino de Dios era Jesús. Pero ¿qué iba a pasar cuando él ya no iba a estar con ellos? Entonces, Dios les iba a mandar poder, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Usted mencionaba de Elías, ¿verdad? De Elías, Eliseo. ¿Cuál era el fin, el propósito que Dios eh, les diera esta capacidad a estos hombres? Era para darle esperanza, fe y esperanza a la nación de Israel, de que ellos tenían al Dios verdadero y al Dios único. Y muchas veces uno quiere ver, o sea, eran situaciones hasta cierto punto bastante sencillas. ¿Se recuerdan ustedes cuando Eliseo se encuentra rodeado con el ejército de Asiria y tiene a su siervo Giesi? Y le dice, Giesi está bien preocupado, ¿va? Está bien preocupado porque el ejército asirio los había rodeado, pero lo que les dice Eliseo a Giesi es que no te preocupes, o sea, hay muchos con nosotros y solo ora, y él puede ver de que había muchos carros, dice, soldados con jinetes que estaban para defenderlo. Entonces uno puede ver cuál era ¿cómo se llama? En sí, lo que Dios quería para estos hombres, que tuvieran fe, o sea, y era necesario por las circunstancias en los que ellos se encontraban, pero eso tuvo que cesar. Uno se pregunta, ¿está hoy en día el poder de Dios activo? Claro que sí, o sea, pero no como fue en estos periodos que se escribieron o que vivieron estos hombres y mujeres. O sea, había un propósito. Quiero que veamos, voy a tratar de que veamos un versículo que muchas veces podemos tener bastante dificultad a la hora de entenderlo. Y vamos a tratar de verlo. Quiero ver Mateo capítulo 12. Quiero que busquemos todos Mateo capítulo 12. Y aquí pasa algo eh, eh, bastante interesante que quiero que veamos. Quizás vamos a leer toda la porción para poderle entender. Dice Mateo capítulo 12, del versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ate y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Eh, ¿qué situación estaba pasando en este incidente que Jesús
se encuentra con los fariseos. Quise leer toda la porción para que entendamos qué está pasando y por qué Jesús les dice de que su blasfemia no le va a ser perdonada si blasfeman contra quién, contra el Espíritu Santo. Y fíjense que este versículo es un poquito difícil para poder entender qué quiere decir, de qué está tratando, de qué está hablando. Y tenemos que pensar, ¿qué estaba sucediendo allí? Había una persona que estaba enferma. Lo traen a Jesús y ahí el texto dice que era un endemoniado. Pero, ¿cuál era la enfermedad que tenía? Exactamente, según el versículo 22. La persona era ciego y mudo. O sea, eran dos características que son palpables. Pero, ¿cuál es la diferencia si alguien hubiera tenido qué? Una sudolencia que no se puede ver, pero él tenía dos problemas que sí eran palpables. Era ciego y era mudo. ¿Qué dicen los que estaban ahí, los fariseos? Le dijeron, tú no haces esto, sino por quién. Por Belcebú, para los, ¿cómo se llama? Para Mateo, cuando él está hablando de esta situación, el príncipe de los demonios, aquí que dice Belcebú, era una personificación del mal para el pensamiento judío. O sea, ellos sabían de que el mal lo hace Dios. Entonces, pero ¿qué estaban negando? Sinceramente, cuando ellos hablaban de esa manera contra Jesús, tú no haces esas cosas porque tú no vienes de Dios, tú lo haces porque vienes por Belcebú, le dicen. Entonces Jesús le comienza a decir, ¿por qué yo estoy haciendo eso? ¿Acaso lo que yo he hecho, ustedes digan, es bueno o es malo? ¿Se puede negar o se puede decir de que eso fue falso? En realidad, lo que estaba pasando allí con ese milagro era de que el poder de Dios estaba actuando. O sea, el poder de Dios estaba actuando. Pero, ¿qué pasaba en los corazones de ellos? ¿Qué no querían creer? Que él venía de parte de Dios. O sea, que Jesús venía de parte de Dios. Entonces, ¿en qué consistía esa blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es blasfemia? La blasfemia implica injuriar, calumniar o hablar mal, pero de una manera malintencionada. Entonces, lo que podemos entender aquí en lo que está pasando es que ellos, ellos sabían de que Jesús estaba haciendo algo bueno, pero ¿por qué hablaban de esa manera? ¿En contra de quién estaban hablando? No solo de Jesús, sino de quién. Exacto. Sí, sí, esa era la blasfemia. Gracias. Exacto, esa era la blasfemia. La blasfemia era que ellos estaban hablando y lo que estaba pasando no lo podían negar, porque era un milagro que Jesús había hecho. Diga. A otros seres para aquellos que habían oído de todo, a adjudicarle y ver el poder de Dios, es la verdad del poder de Dios, la verdad del Espíritu Santo, que ellos no tienen que dar pero que es la verdad por el poder de Dios. Y este es común, y yo la voy a ver en ciertas iglesias, pues, que se sienten que ellos son todos. Cuando ven una señal, si no te iglesia que no quiere, no, ahí está el diablo. Ahí está, para todos es el diablo.
Dios puede hacer una obra en una iglesia, no puede hacerla, no tiene su poder, pero lo que la gente dice, y esto sigue siendo común, cuando alguien ve una señal en otras personas solamente porque no pertenece a su congregación, no, eso no es de Dios. Está blasfemando contra el poder de Dios, porque Dios se puede manifestar de todas formas, pues. Entonces, eso es lo que yo entiendo, es blasfemar contra el poder de Dios, adjudicarle a Dios. Acuérdense que aquí están adjudicándole a Belcebú, y este Belcebú se creía, pues, en la antigüedad era el dios de Crom, que se creía que él sanaba enfermedades, porque a este Belcebú es que manda a consultar a aquel rey cuando se cae, le dice, mira, le dice al siervo, anda a consultarse a Belcebú, al dios de Cromba, a Belcebú, que si yo me voy a levantar de aquí, cuando Jeremías cree que recuerde, ¿por dónde vas? Dice mi amo que vaya a regresártele, va a morir. Entonces, se creía pues en la antigüedad que este Belcebú sanaba enfermedades, por eso es que he mencionado Belcebú allí, ¿verdad? Porque sí, estaba en la mente, es como Satanás, que lo tienen en la mente y le dan vida a Satanás, pues en ese tiempo la gente le da vida a este Belcebú. Me imagino que también recibía sanidades, pero cuando la sanidad viene de Dios, por eso le digo yo, es bien peligroso. Nosotros podemos haber cometido ese pecado muchas veces, de adjudicar solamente porque no es de nuestra congregación, y en otras congregaciones que se ve que están haciendo señales allá, pues puede ser el poder de Dios. Entonces, decir que es el diablo el que lo está haciendo, ese es está blasfemando contra el poder de Dios, y es el pecado incondenable que muchas veces pues hemos cometido. La otra pregunta de este incidente puede ser, ¿por qué es imperdonable? Y uno se pregunta, bueno, Dios es grande en misericordia y puede perdonar todo. Pero, ¿qué sucede? O sea, Dios te puede perdonar, pero te va a perdonar si uno se arrepiente. Pero ¿qué pasa si uno es duro? ¿Por qué se vuelve imperdonable? Porque por nosotros mismos. O sea, no depende de Dios. Entonces, o sea, el problema, lo que sucede, o lo que yo puedo ver acá, en lo que está hablando, es que todos tenemos pecados. En nuestra vida cometemos pecado y errores, ¿verdad? Pero cuando cerramos nuestra mente, cerramos nuestra vida a no llevar una vida delante de Dios, nos convertimos en personas blasfemas. No sé si me doy a entender. Dime. Es inconcebible que, que le atribuyamos a otras cosas, eh, y dejamos de creer en el Padre, en el Espíritu, en el poder de Él. O sea, al no creer en el Espíritu o en el poder en el poder de Dios, entonces, Exacto. o sea, No estamos en nada. Y muchas veces el ser humano se comporta de esa manera. O sea, y sí tenemos que tener mucho cuidado, porque en realidad eh, a, a Dios se le pide al ser humano que le reconozcamos, porque Él es todopoderoso, su grandeza. Y una de las cosas que tal vez no tocamos en esta mañana es la naturaleza de Dios. O sea, la naturaleza de Dios la Biblia lo identifica como un ser único, todopoderoso, creador de todo. Jesús decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y en la ley de Moisés decía que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él quiere que se le reconozca como único. Dime, hermano. Lo que Pati también me mencionaba aquí a nivel personal, era de que al negar eso, el hombre estaba haciendo a Dios mentiroso.
¿verdad? Y eso yo creo que lo grave está ahí. Ahí Ahí está está lo grave. correcto, Ujú. eso es. Y en Juan, estaba viendo también que en Juan 1:22 dice, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, si bien es cierto, él en el mismo Mateo dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Incluso hasta Jesús mismo dice que lo podemos llamar incluso hasta mentira, pero al Padre, porque lo estamos haciendo mentiroso. Y eso yo creo que es grave, eso es lo peor. Exacto, eso sí Además que es. nosotros somos su creación. ¿Cómo va a hablar la creación en mal del que nos creó? Es como el tema de la vasija, pues, ¿verdad? ¿Quién te formó? Le dice. Ujú, ¿Quién te hizo? ujú. O sea, es Dios. Busquemos Hebreos capítulo 6. Y esta es una recomendación para todos. Vamos a leer dos versículos en Hebreos, capítulo 6, versículo del 4 al 6. Dice así: porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces, ¿qué está diciendo el escritor de Hebreos? Si usted ya conoció, es responsable. No puede volver atrás. Más adelante dice, ay de aquel, dice, que haga la sangre de Cristo inmunda. Ya lo voy a leer en Hebreos capítulo 10, 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, dice, por los pecados. Dígame, Oscar. Bonita la conexión que hizo con ella, porque solo así se puede entender que es una blasfemia, porque ¿quiénes lo estaban diciendo? Entonces es como la apostasía, ¿no? ¿Quiénes hacen la apostasía? Aquellos que ya creyeron en Dios y cambian a ídolos. Entonces es igual, la misma cuestión viene siendo, porque son personas que ya creyeron, ¿verdad? Entonces ellos eran ministros, los que estaban diciendo esto. Por lo tanto, recaía en ellos la blasfemia porque es- eran para anunciar, ¿verdad? Luz a la gente. Y ahora están volviendo A las las, tinieblas otra a vez, las sí. tinieblas. Por eso a los fariseos Jesús les habla de esa manera porque ¿cómo podían ver algo que estaba pasando? Claramente. Entonces, y Ver quizás, exacto. porque Bueno, ¿por qué lo mataron? O sea, en el caso del ciego por nacimiento, ¿va? ese es Querían un buen, que negaran que él no era ciego de nacimiento. ¿Cómo? exacto. Y ese ejemplo también es bien interesante porque allí le preguntan, ¿verdad? O sea, que llegan hasta cierto punto de sacarlo, de expulsarlo de las sinagogas y decirle, no, él no viene de Dios, le dice. O sea, él a saber qué hizo, pero no viene de Dios. ¿Qué estaban negando? O sea, estaban negando lo que a ese Dios verdadero y creador. Bueno, para, para nosotros, eh, una de las cuestiones bien importantes es la salvación y la santidad. Honrar al Padre es parte de nuestra vida diaria. Y Jesús honró a su Padre. O sea, Jesús se subordinó a su Padre. Siempre le obedeció, siempre estuvo, ¿cómo se llama? Eh, Obedeciendo a su Padre y, y nunca tomó decisiones por sí misma.
O sea, Dios tenía su propia voluntad, Jesús tenía su propia voluntad y Dios hace con su poder, con su espíritu, lo que Él desea. Bueno, no sé si quizás vamos a terminar hasta acá, ya que el otro domingo vamos a continuar enfocando el tema, bueno, que es la continuación acerca de los dones espirituales, que lo hemos hablado un poco, pero vamos a detallarlo un poco más la próxima semana. Lo vamos a dejar hasta acá. Así que si no hay más preguntas o comentarios. Gracias. Ah, dime. Vamos, último. Vimos Sí. eso. Ajá, en el versículo Lucas 1:35 hay algo, dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Y luego dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, está ahí de diferente manera, pero para enfatizar que el poder de Dios y el Espíritu de Dios, pero en el mismo versículo está Espíritu de Dios y poder de Dios. Ajá. Hay algunos versículos en el Antiguo Testamento que al Espíritu de Dios la llama tu Santo Espíritu, tanto en Isaías como en David. O sea, la misma palabra, la misma frase se utiliza para el poder de Dios. En la concepción de Jesús hubo intervención divina, pues fue el poder de Dios el que hizo que ella, pues, sus órganos, pues, no sé qué fue ese milagro que Dios hizo, pero fue el poder. No es que el Espíritu Santo haya entrado en María y haya, pues sí, porque hay que le preguntar, bueno, ¿de quién es hijo Jesús? ¿Del Espíritu Santo o de Dios? O de Dios. Porque decía, entonces no, Claro. es lo mismo que venimos diciendo, fue el poder. Cuando Jesús y este Espíritu Santo del que estamos hablando, de donde Dios, el Espíritu Santo es la promesa de Joel, que la recibió Jesús en su bautismo, que fue el primero que lo recibió. Pero en Jesús entró ese poder, ¿va? En aquellos solo venían sobre ellos momentáneo. Por eso con los profetas cuando hablaban decían, Dios ha dicho, y Jesús no, porque la palabra ya estaba encarnada en él prácticamente. El poder de Dios, cuando Jesús hablaba ya como que era el Padre que hablaba, porque la palabra ya se la daba a él, no se las inspiraba, sino que ya salía de él. Entonces, eso es tal vez, yo quisiera pues que una vez pudiéramos ver el don de Dios como espíritu, porque cuando les dice Jesús, recibirán poder, ¿qué iban a recibir? Cuando venga Espíritu Santo sobre vosotros, ¿va? Pero Espíritu Santo, que quitémosle el artículo, porque lo podemos quitar, porque el texto griego, no es que vamos a referir que otros idiomas que no sé qué, no, es que verdaderamente tenemos que ver cómo está escrito originalmente, pues, y esto lo podemos ver en los textos griegos, como les digo, que está encerrado entre corchetes o exclusivas, y eso indica que esos artículos no están en la Biblia, pero nosotros lo tenemos aquí, pero podemos omitirlo, por lo menos yo lo omito, el artículo lo omito, porque yo sé que no existe. ¿Por qué? Porque así está en el texto griego. Gracias. Bueno, le damos las gracias a nuestro hermano Douglas por su clase de respuesta en esta mañana. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia.
Y como siempre, en nombre de la iglesia, dándoles a conocer las actividades de nuestra iglesia que siempre estamos llevando. Invitación el próximo domingo, si así Dios lo permite, a otra actividad como esta, la conferencia pública que siempre la hacemos a las 11 de la mañana y partimiento del pan y el vino para todos los hermanos bautizados, hermanos y hermanas bautizados. Los días sábados también tenemos clase bíblica a las 3 de la tarde. Estamos con Primera de Corintios y invitándolos también los días martes y jueves a través de la plataforma Zoom a las lecturas diarias de la Biblia. Para las visitas, ¿verdad? Que siempre están acá pendientes con nosotros. En la antesala tenemos folletos con temas relacionados a la exposición que se hace cada domingo. Para dar por finalizado este segundo servicio, voy a pedir que nos pongamos todos de pie. Y vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 136. Himno número 136 dice: Oí la voz del Salvador.